La casa de los de la reina amanece envuelta en un silencio espeso, roto únicamente por el murmullo inquieto de pasos que van y vienen sin rumbo claro. Begoña apenas ha dormido, la fiebre de Juan sigue sin ceder y, aunque el reloj avanza con una lentitud desesperante, su angustia permanece clavada en el pecho, inmóvil, como una amenaza constante que no se disuelve con la luz del día. Desde la cuna, el pequeño respira con dificultad, la piel aún caliente, y ese simple detalle basta para que Begoña sienta cómo regresan viejos miedos que creía superados. El temor a perder, a no llegar a tiempo, a repetir la historia de dolor que tantas veces ha intentado dejar atrás. Sus manos tiemblan al tocar la frente de su hijo, buscando una señal de alivio que no termina de llegar. Luz, con su tono sereno y profesional, intenta poner palabras donde el miedo solo sabe gritar. Le asegura que la fiebre es alta, sí, pero no alarmante, que hay que esperar, observar, confiar. Sin embargo, para Begoña, la razón médica no consigue atravesar la barrera del instinto. Hay algo más profundo agitándose en su interior, una sensación difícil de explicar, como si el cuerpo del niño cargara también con el peso de todo lo que ella ha vivido en los últimos meses. Mientras tanto, en otra estancia de la casa, Gabriel observa la escena desde la distancia, consciente de que cada gesto suyo es ahora examinado con lupa. La discusión del día anterior todavía flota en el ambiente, cargada de reproches no resueltos y verdades que ya no pueden volver a esconderse. Él sabe que ha cruzado una línea, y aún así se resiste a aceptar que todo esté perdido. Decidido a recomponer lo que queda de su matrimonio, Gabriel busca el momento para acercarse a Begoña. Quiere explicarse, justificar lo injustificable, poner orden a una historia que se le ha ido de las manos. Habla de errores, de confusión, de una relación con María que intenta minimizar, presentándola como un desliz sin importancia real. Pero cada palabra suya suena hueca, incapaz de borrar la imagen que ya se ha instalado en la mente de su mujer. Begoña apenas lo mira, su atención está anclada en Juan, pero también en la herida abierta que Gabriel ha dejado. No necesita más explicaciones. La traición no ha sido solo sentimental, ha sido una traición a la confianza, a la promesa de no repetir los patrones de control y manipulación que tanto daño le hicieron en el pasado. Y eso, para ella, es imperdonable. Cuando Gabriel se queda solo, la frustración se transforma rápidamente en rabia. Busca a María, decidido a responsabilizarla de lo ocurrido. La acusa sin rodeos de haber sido imprudente, de haber provocado que Begoña descubriera la verdad. En su voz no hay culpa propia, solo la necesidad de encontrar un culpable externo, alguien sobre quien descargar el peso de sus propios errores. María, acostumbrada a moverse en terrenos resbaladizos, percibe el peligro con claridad. Sabe que la situación ha cambiado, que el margen de maniobra se ha reducido, y que Gabriel ya no es el aliado seguro que creía. Aún así, mantiene la compostura, consciente de que cualquier paso en falso puede tener consecuencias irreversibles. Mientras en la casa el conflicto crece en silencio, en la tienda el ambiente es distinto, aunque no menos cargado de tensión. Claudia comenta con Carmen la actitud cada vez más reservada de Valentina. El miedo de la joven es evidente, una inquietud constante que se manifiesta en pequeños gestos, en miradas nerviosas hacia la puerta, en un sobresalto excesivo ante cualquier ruido inesperado. Ambas coinciden en que Valentina arrastra algo del pasado, una sombra que no termina de desaparecer. Deciden tenderle la mano, invitarla al teatro como una forma de acercarse, de demostrarle que no está sola. Es un gesto sencillo, pero sincero, nacido de la empatía y de la intuición de que detrás de ese silencio hay una historia que aún no ha salido a la luz. Sin embargo, esa misma mañana, el pasado de Valentina vuelve a llamar a la puerta, de manera literal. Una llamada telefónica preguntando por ella irrumpe en la calma aparente de la tienda. Chloe es quien atiende, y en cuanto reconoce el nombre al otro lado de la línea, entiende que no se trata de algo trivial. Tras una breve duda, decide ocultárselo a Valentina, convencida de que protegerla, al menos por ahora, es la mejor opción. En otro punto del pueblo, Miguel se encuentra de forma inesperada con Marisol. El impacto es inmediato, no es solo una cara conocida, es una presencia que despierta emociones que creía enterradas. La conversación entre ambos es breve, cargada de silencios incómodos y miradas que dicen más de lo que se atreven a expresar en voz alta. La llegada de Marisol a Toledo no pasa desapercibida. En la familia Salazar, su aparición genera estupor e intranquilidad.
Nadie sabe con certeza qué la ha traído de vuelta ni qué intenciones esconde, pero todos perciben que su presencia amenaza con alterar equilibrios que ya eran frágiles. En la cantina, el ambiente es más distendido, aunque no exento de significado. Tasio se acerca a Salva con la excusa de ayudarle a arreglar la cafetera estropeada. Entre herramientas y comentarios prácticos, surge una complicidad inesperada, un momento de cercanía que rompe la rutina y deja entrever una relación que podría evolucionar en nuevas direcciones. De regreso a la casa de los de la reina, Manuela decide dar un paso que llevaba días postergando. Se disculpa con Paula por su actitud reciente, reconociendo que se dejó influir por los comentarios venenosos de María. El gesto alivia parcialmente la tensión entre ambas, aunque Paula no puede evitar el miedo persistente a ser despedida, consciente de lo vulnerable que es su posición. Ese mismo día, Damián y Digna visitan el lugar donde él planea lanzar su nuevo negocio. El espacio, aún vacío, se llena de expectativas compartidas. Entre ellos hay una complicidad silenciosa, una sensación de estar construyendo algo juntos, no solo a nivel profesional, sino también emocional. Es un momento de esperanza en medio del caos. Marta, por su parte, se arma de valor para disculparse con su padre. Reconoce que dudó de él, que el miedo al fracaso la llevó a desconfiar. Damián acepta sus palabras con una mezcla de alivio y cansancio, consciente de que la confianza, una vez dañada, necesita tiempo para recomponerse. Pero el movimiento más decisivo del día llega cuando Andrés busca a Begoña. Quiere pedirle disculpas por haberla presionado con la denuncia contra Gabriel. Sabe que la colocó en una posición imposible, atrapada entre la justicia y la supervivencia emocional. Aunque Begoña escucha, su mente sigue dividida, incapaz de procesar más conflictos mientras la salud de su hijo sigue siendo incierta. Tras ese encuentro, Andrés toma una decisión que llevaba tiempo gestándose en silencio. Enfrenta a María sin rodeos. Le muestra las fotos del detective, pruebas irrefutables de su relación con Gabriel. Ya no hay espacio para la negación ni para las medias verdades. Con una frialdad calculada, le lanza un ultimátum claro y definitivo. O consigue la nulidad matrimonial, o la denunciará, enviándola directamente a la cárcel. María comprende en ese instante que el juego ha cambiado para siempre. La amenaza de Andrés queda suspendida en el aire como una sentencia todavía no ejecutada, pero suficiente para cambiar el ritmo interno de María. Al quedarse sola, su seguridad habitual se resquebraja apenas un instante. Las fotografías siguen grabadas en su mente con una nitidez insoportable, no tanto por lo que muestran, sino por lo que significan. Ya no hay margen para el juego, ni para la manipulación calculada que durante tanto tiempo le ha permitido moverse entre sombras sin pagar un precio real. María comienza a medir cada paso con una cautela nueva, consciente de que el tiempo se ha convertido en su enemigo. La nulidad matrimonial deja de ser una posibilidad lejana para transformarse en una urgencia vital. No se trata solo de evitar la cárcel, sino de salvar la poca dignidad que aún cree conservar. Por primera vez en mucho tiempo, siente que el control se le escapa de las manos, y esa sensación la descoloca profundamente. Mientras tanto, en la habitación de Juan, la espera continúa. Begoña permanece sentada junto a la cuna, con la mirada fija en el rostro de su hijo, como si observarlo fuera la única forma de protegerlo. Cada respiración irregular le provoca un nudo en el estómago, cada movimiento leve despierta una alarma silenciosa en su interior. El cansancio empieza a hacer mella, pero el miedo es más fuerte que cualquier necesidad física. Luz vuelve a comprobar al pequeño con calma, repitiendo gestos ya conocidos, intentando transmitir seguridad a través de su profesionalidad. Sus palabras siguen siendo las mismas, medidas y tranquilizadoras, pero Begoña apenas las registra. En su mente se mezclan recuerdos del pasado, momentos en los que también confió y acabó pagando un precio demasiado alto. Ahora, con Juan en brazos, siente que no puede permitirse ningún error. Gabriel observa la escena desde la puerta, incapaz de encontrar su lugar. Quiere acercarse, ayudar, demostrar que todavía puede ser parte de esa familia, pero percibe claramente el muro que Begoña ha levantado. Ya no es solo el reproche por la traición, es una distancia más profunda, alimentada por la desconfianza y el miedo. Gabriel comprende, aunque no lo admita en voz alta, que su presencia ya no ofrece consuelo, sino inquietud. Esa certeza lo empuja a refugiarse en la autodefensa. En su interior, empieza a construir un relato en el que él también es víctima de las circunstancias, de los errores ajenos, de las provocaciones de María.
Se convence de que todo podría haberse manejado de otra forma si ella hubiera sido más discreta, más inteligente. La autocrítica no encuentra espacio en ese discurso interno, y eso lo aleja aún más de la realidad. En la tienda, la conversación entre Claudia y Carmen gira en torno a Valentina, pero en el fondo habla de algo más amplio. Del miedo que arrastran quienes intentan empezar de nuevo sin haber cerrado del todo su pasado. Valentina acepta la invitación al teatro con una sonrisa tímida, agradecida, aunque sus ojos revelan que la inquietud sigue ahí, agazapada, esperando el momento de volver a manifestarse. Chloe observa la escena desde cierta distancia, con una mezcla de culpa y protección. La llamada que ha ocultado pesa en su conciencia, pero se repite a sí misma que ha hecho lo correcto. Cree que revelar esa información ahora solo aumentaría la ansiedad de Valentina, y se promete encontrar el momento adecuado para hablar. Sin embargo, en el fondo sabe que el pasado no desaparece por ignorarlo, y que tarde o temprano exigirá ser afrontado. A pocos metros de allí, Miguel intenta recomponerse tras su encuentro con Marisol. La imagen de ella, inesperada y perturbadora, lo acompaña incluso cuando trata de concentrarse en otras cosas. Su llegada remueve emociones que creía resueltas, y al mismo tiempo despierta un temor sordo, el de que su presencia no sea casual, sino el inicio de una etapa complicada que afectará a más personas de las que imagina. La inquietud se extiende rápidamente entre los Salazar. Las preguntas sin respuesta generan tensiones soterradas, conversaciones a media voz y miradas cargadas de sospecha. Nadie sabe exactamente qué busca Marisol en Toledo, pero todos perciben que su regreso amenaza con reabrir heridas que aún no han terminado de cicatrizar. En la cantina, Tasio y Salva terminan de arreglar la cafetera entre bromas y comentarios prácticos. El ambiente es ligero, casi ajeno a los dramas que sacuden al resto del pueblo. Para ambos, ese pequeño logro cotidiano supone un respiro, un recordatorio de que no todo está marcado por el conflicto. Sin embargo, incluso en ese espacio aparentemente neutral, se percibe una conexión nueva, una complicidad que podría tener consecuencias más adelante. De vuelta en la casa de la reina, Manuela intenta recuperar la normalidad tras disculparse con Paula. La joven doncella agradece el gesto, pero el miedo sigue presente. Sabe que, en ese entorno, la estabilidad es frágil y que basta un comentario malintencionado para que todo se venga abajo. Aún así, decide aferrarse a la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Damián y Digna regresan de su visita al futuro negocio con una energía distinta. Hablan de planes, de posibilidades, de un mañana que, por primera vez en mucho tiempo, no parece una carga sino una oportunidad. Para ambos, ese proyecto representa algo más que una inversión económica. Es una forma de reafirmar su vínculo, de demostrar que todavía pueden construir juntos sin esconderse ni pedir permiso. Marta, al observar a su padre, siente una mezcla de alivio y responsabilidad. Su disculpa no borra las dudas pasadas, pero abre una puerta al entendimiento. En silencio, se promete apoyar el proyecto, consciente de que también está en juego el equilibrio emocional de Damián, tan golpeado por las tensiones familiares recientes. La noche cae lentamente sobre Toledo, y con ella crece la sensación de que todos los personajes se encuentran al borde de una decisión crucial. Begoña sigue velando a Juan, sin apartarse de su lado ni un segundo. Andrés, por su parte, repasa mentalmente cada paso dado, consciente de que su ultimátum a María ha marcado un punto de no retorno. María, sola con sus pensamientos, entiende que el margen de maniobra se ha reducido a una única salida. La cárcel deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en una posibilidad real, tangible, que la obliga a replantearse todas sus estrategias. El reloj avanza, y con cada segundo que pasa, la presión aumenta. Nada está resuelto todavía, pero todo ha cambiado. La madrugada avanza sin ofrecer tregua, y en la casa de la reina el cansancio empieza a mezclarse con una tensión que ya no puede ocultarse. Begoña permanece despierta, aferrada a la cuna de Juan como si ese gesto pudiera protegerlo de todo lo que la rodea. La fiebre sigue resistiéndose a bajar del todo, y esa persistencia alimenta una ansiedad silenciosa que se le clava en el pecho, recordándole que la fragilidad puede aparecer incluso cuando uno cree haberlo superado todo. Luz, consciente del desgaste emocional de su amiga, insiste en que descanse unos minutos, en que confíe en su criterio médico. Pero Begoña no logra separarse. Para ella, cerrar los ojos sería aceptar la posibilidad de perder el control, y eso es algo que ya no se permite.
Cada latido del pequeño se convierte en una cuenta atrás, en una prueba que la obliga a mantenerse alerta, aunque el cuerpo le pida rendirse. Gabriel observa esa escena desde lejos, cada vez más consciente de su propia inutilidad. Quiere intervenir, decir algo que alivie la situación, pero cualquier intento suyo parece fuera de lugar. La culpa empieza a transformarse en una sensación incómoda de exclusión, como si ya no formara parte del núcleo familiar que él mismo ayudó a construir. Ese sentimiento, lejos de hacerlo reflexionar, despierta en él una irritación sorda, una necesidad de recuperar el control que cree haber perdido. En su mente, la figura de María vuelve a aparecer como un detonante constante. Gabriel repasa una y otra vez los acontecimientos recientes, convencido de que, sin su intervención, nada de esto habría salido a la luz. Esa interpretación le permite seguir justificándose, evitar mirar de frente el daño causado. Para él, la traición se convierte en un error compartido, diluido entre excusas y reproches. María, por su parte, vive esas horas con una inquietud creciente. El ultimátum de Andrés no deja de resonar en su cabeza, acompañado de una certeza incómoda. Esta vez no se trata de una amenaza vacía. La posibilidad de la cárcel se vuelve real, palpable, y la obliga a replantearse una estrategia que siempre creyó infalible. Siente que ha subestimado a Andrés, que no supo medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. En la soledad de su habitación, María comienza a evaluar fríamente sus opciones. La nulidad matrimonial, que durante años consideró una humillación innecesaria, aparece ahora como la única salida viable. Sin embargo, aceptar ese camino implica reconocer su derrota, renunciar al estatus y al poder que tanto le ha costado conseguir. Esa idea la hiere más de lo que estaría dispuesta a admitir. Mientras tanto, Andrés no encuentra descanso. Aunque ha dado el paso que creía necesario, no puede evitar cuestionarse las consecuencias. Sabe que su decisión no solo afecta a María, sino que también tendrá repercusiones en toda la familia. Aún así, se mantiene firme, convencido de que la justicia no puede seguir postergándose. Para él, proteger a Begoña y desenmascarar la verdad se ha convertido en una prioridad absoluta, incluso si eso lo coloca en una posición incómoda. En la tienda, el día transcurre con una calma engañosa. Valentina intenta integrarse en la rutina, agradecida por la invitación al teatro, pero su nerviosismo sigue aflorando en pequeños detalles. Claudia y Carmen intercambian miradas cómplices, conscientes de que la joven necesita tiempo para sentirse segura. Ninguna de las dos imagina aún el alcance real del pasado que Valentina intenta dejar atrás. Chloe, por su parte, carga con el peso de la llamada que decidió ocultar. Aunque se esfuerza por mostrarse cercana y natural, una parte de ella sabe que ha cruzado una línea delicada. Su gesto, nacido de la protección, podría convertirse en una traición involuntaria si la verdad sale a la luz de la peor manera. Esa duda la acompaña durante toda la jornada, recordándole que incluso las buenas intenciones pueden tener consecuencias imprevisibles. Miguel, todavía alterado por la aparición de Marisol, intenta concentrarse en sus tareas, pero le resulta imposible. Cada recuerdo compartido con ella regresa con una intensidad inesperada, mezclando nostalgia y temor. Su presencia en Toledo no solo reabre una historia personal, sino que amenaza con alterar el equilibrio de todo su entorno. La inquietud se filtra en sus gestos, en su forma de hablar, delatando un conflicto interno que aún no sabe cómo gestionar. En la cantina, Tasio y Salva continúan con su rutina, pero la cercanía del día anterior deja una sensación distinta. Hay una confianza incipiente que se refleja en la manera en que se comunican, en pequeños silencios que ya no resultan incómodos. Aunque ninguno lo verbaliza, ambos perciben que algo ha cambiado, y esa transformación, por mínima que sea, introduce una nueva energía en el espacio que comparten. De vuelta en la casa de la reina, Damián y Digna hablan del futuro con una serenidad poco habitual. El proyecto empresarial se convierte en un símbolo de renovación, de la posibilidad de empezar de nuevo sin cargar con viejas culpas. Para Damián, ese plan representa también una forma de redención, una oportunidad de demostrar que aún es capaz de construir sin destruir. Digna lo acompaña en ese proceso con una mezcla de ilusión y prudencia, consciente de que el camino no estará exento de obstáculos. Marta observa ese acercamiento con atención, reconociendo en él una lección silenciosa. Entiende que la confianza, una vez dañada, solo puede reconstruirse a través de actos coherentes y sinceros. Su disculpa a Damián ha sido un primer paso,
pero sabe que el verdadero desafío será sostener ese apoyo cuando surjan las dificultades. La noche vuelve a caer sobre Toledo, y con ella se intensifica la sensación de que todos los hilos están tensándose al mismo tiempo. Begoña sigue velando a Juan, aferrada a la esperanza de que la fiebre ceda finalmente. Andrés permanece firme en su decisión, consciente de que ya no hay vuelta atrás. María, atrapada entre el orgullo y el miedo, entiende que el tiempo juega en su contra. Nada estalla aún, pero la presión es constante, como un latido que anuncia que el punto de ruptura está cada vez más cerca. La noche da paso a una mañana gris, y con ella llega una sensación de desgaste acumulado que se refleja en cada rincón de la casa de la reina. Begoña apenas se ha movido de la habitación de Juan. El cansancio ha dejado marcas visibles en su rostro, pero su determinación permanece intacta. La fiebre del pequeño sigue siendo una amenaza latente, menos intensa que antes, pero suficiente para mantenerla en un estado de alerta constante que no le permite relajarse. Cuando Luz vuelve a examinar a Juan, su expresión transmite un alivio prudente. La temperatura ha empezado a descender lentamente, y aunque insiste en que aún no es momento de bajar la guardia, ese pequeño avance se convierte en un respiro emocional para Begoña. Por primera vez en horas, siente que puede respirar un poco más hondo, aunque el miedo no desaparece del todo. La maternidad, en ese instante, se le revela como una mezcla implacable de esperanza y vulnerabilidad. Gabriel presencia ese leve cambio desde la distancia, intentando interpretar los gestos de Begoña. La mejoría de Juan no lo acerca a ella, pero le devuelve una falsa sensación de control. Se aferra a la idea de que, si el niño mejora, todo lo demás también podría recomponerse con el tiempo. Esa lógica, sin embargo, ignora la herida profunda que ha dejado en su matrimonio, una herida que no se cierra con buenas noticias médicas. Decidido a no quedarse al margen, Gabriel vuelve a insistir en hablar con Begoña. Su tono es más contenido, menos defensivo, pero sigue marcado por la necesidad de justificarse. Habla de arrepentimiento, de errores cometidos en momentos de debilidad, de una relación con María que intenta reducir a un capítulo sin importancia. Begoña lo escucha en silencio, consciente de que sus palabras ya no tienen el mismo peso de antes. Para ella, el problema no es solo la infidelidad, sino la manipulación constante, la sensación de haber sido utilizada una vez más. El miedo que ha sentido por Juan ha actuado como un detonante, aclarando prioridades que antes estaban nubladas por la culpa y la costumbre. Aunque no lo expresa abiertamente, empieza a comprender que su seguridad emocional y la de su hijo no pueden depender de promesas vacías. Mientras tanto, Andrés observa la situación con preocupación. Su intento de disculparse con Begoña no ha tenido el efecto tranquilizador que esperaba. Sabe que ella está desbordada, y que cualquier presión adicional podría resultar contraproducente. Aún así, se mantiene atento, dispuesto a intervenir si la situación con Gabriel se vuelve insostenible. La tensión con María, en cambio, no deja de crecer. Andrés percibe que su ultimátum ha surtido efecto, y eso refuerza su convicción de que ha hecho lo correcto. No hay satisfacción en su actitud, solo una firmeza fría, nacida de la necesidad de poner fin a una cadena de mentiras que se ha prolongado demasiado. Para él, la nulidad matrimonial se convierte en un punto de inflexión, no solo legal, sino moral. María vive esas horas atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La idea de perderlo todo la paraliza, pero al mismo tiempo despierta en ella un instinto de supervivencia que nunca la ha abandonado. Empieza a considerar seriamente la posibilidad de ceder, de aceptar la nulidad como un mal menor frente a la amenaza de la cárcel. Esa decisión, sin embargo, implica asumir públicamente una derrota que siempre se juró evitar. En la tienda, el ambiente se mantiene aparentemente estable, pero las tensiones subyacentes siguen presentes. Valentina se muestra algo más relajada tras la invitación al teatro, aunque su mirada sigue revelando una vigilancia constante. Claudia y Carmen continúan pendientes de ella, convencidas de que el acompañamiento y la normalidad pueden ser herramientas poderosas para ayudarla a recuperar la confianza. Chloe, cada vez más consciente del peso de su silencio, empieza a cuestionarse su decisión. La llamada del pasado no deja de resonar en su mente, recordándole que la verdad, por más incómoda que sea, suele encontrar la forma de salir a la luz. Esa duda la acompaña durante toda la jornada, generando una tensión interna que amenaza con romper su aparente calma. Miguel, por su parte, evita el encuentro con Marisol,
pero sabe que es solo una cuestión de tiempo. Su presencia sigue alterando la dinámica de los Salazar, provocando comentarios y especulaciones que aumentan la inquietud general. Nadie dice nada abiertamente, pero todos perciben que algo importante está a punto de suceder. En la cantina, Tasio y Salva mantienen una complicidad discreta, casi imperceptible para quienes los rodean. El gesto de ayuda del día anterior ha dejado una huella, una sensación de entendimiento mutuo que se manifiesta en pequeños detalles cotidianos. Es un cambio sutil, pero suficiente para alterar ligeramente el equilibrio de relaciones en ese espacio. De vuelta en el ámbito familiar, Damián y Digna continúan avanzando con su proyecto. Las conversaciones sobre el futuro adquieren un tono más concreto, menos idealista. Ambos saben que el camino no será sencillo, pero también que la decisión de caminar juntos les otorga una fortaleza renovada. Para Damián, ese apoyo se convierte en un ancla emocional en medio de los conflictos que sacuden a su familia. Marta observa con atención cada uno de estos movimientos, consciente de que la estabilidad del núcleo familiar depende de equilibrios frágiles. Su disculpa a Damián ha abierto una puerta al entendimiento, pero sabe que la verdadera prueba será mantener esa confianza cuando las tensiones vuelvan a intensificarse. Al caer la tarde, la casa de la reina se sumerge en un silencio expectante. Juan descansa con mayor tranquilidad, y ese hecho alivia parcialmente la tensión. Sin embargo, lejos de traer paz definitiva, esa calma momentánea actúa como el preludio de decisiones difíciles que ya no pueden aplazarse. Todos lo intuyen, lo peor, o quizá lo más decisivo, aún está por llegar. La aparente calma que se instala en la casa de la reina tras la mejoría de Juan no consigue disipar la tensión que se ha ido acumulando durante días. Begoña siente alivio al notar que la fiebre ya no domina el pequeño cuerpo de su hijo, pero ese descanso físico no se traduce en paz interior. Al contrario, con el peligro inmediato algo más lejos, su mente comienza a ordenar pensamientos que había mantenido a raya mientras el miedo la obligaba a centrarse solo en sobrevivir. Sentada junto a la cuna, observa a Juan dormir con una serenidad frágil, consciente de que ese instante de tranquilidad no borra todo lo vivido. La angustia reciente ha dejado una huella profunda, una claridad nueva sobre lo que no está dispuesta a volver a tolerar. La maternidad, lejos de hacerla más vulnerable, empieza a darle una fuerza silenciosa, una determinación que se gesta sin palabras. Gabriel percibe ese cambio incluso sin que Begoña lo exprese. Hay algo distinto en su mirada, una distancia más firme, menos emocional y más definitiva. Él intenta interpretar ese silencio como una oportunidad para recomponer las cosas, pero en el fondo sabe que algo se le ha escapado. La seguridad que creía tener como marido se resquebraja, y esa sensación lo inquieta profundamente. En un intento por recuperar terreno, Gabriel vuelve a insistir en la idea de la reconciliación. Habla de empezar de nuevo, de dejar atrás errores y malentendidos. Sin embargo, sus palabras ya no encuentran el mismo eco. Begoña escucha sin interrumpirlo, pero no hay consuelo ni esperanza en su expresión. Para ella, el problema no es lo que Gabriel dice ahora, sino todo lo que ha demostrado antes. Esa misma tarde, Andrés se mantiene cerca, atento a cada movimiento. Aunque ha decidido no presionar más a Begoña, no puede ignorar el peligro latente que representa Gabriel. Su ultimátum a María ha marcado un antes y un después, y es consciente de que esa jugada puede provocar reacciones imprevisibles. Aún así, no se arrepiente. Para Andrés, la justicia no es negociable, y menos cuando están en juego la dignidad y la seguridad de quienes quiere proteger. María, por su parte, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La amenaza de la cárcel pesa sobre ella como una sombra constante. Cada decisión, cada palabra, cada gesto, adquiere una gravedad que antes no tenía. Sabe que Andrés no está blafeando, que las pruebas que posee son suficientes para destruirlas y decide seguir adelante con la denuncia. En su soledad, María empieza a aceptar una verdad que siempre rechazó: ha perdido la partida. La nulidad matrimonial deja de ser una humillación abstracta para convertirse en un salvavidas incómodo, pero necesario. La idea de ceder, de firmar su propia derrota, le provoca una mezcla de rabia y miedo. Sin embargo, el instinto de supervivencia termina imponiéndose sobre el orgullo. Mientras tanto, en la tienda, la vida cotidiana continúa con una normalidad que contrasta con los conflictos de la familia de la reina. Valentina intenta mostrarse más abierta, agradecida por los gestos de cercanía de Claudia y Carmen.
La invitación al teatro se convierte en una pequeña luz en medio de su inseguridad, aunque el temor sigue presente, oculto bajo una sonrisa prudente. Chloe observa a Valentina con atención, cada vez más consciente de que su silencio no puede prolongarse indefinidamente. La llamada del pasado se transforma en una carga difícil de sostener, y empieza a plantearse cuándo y cómo decir la verdad. Sabe que cualquier retraso puede empeorar las cosas, pero también teme provocar un daño irreparable si actúa de forma precipitada. Miguel, por otro lado, no logra apartar de su mente la presencia de Marisol. Su llegada a Toledo sigue generando inquietud en el entorno de los Salazar, y él se siente atrapado entre el deseo de enfrentarse a esa situación y la tentación de evitarla. La incertidumbre lo acompaña a cada paso, presagiando un conflicto que aún no se ha manifestado del todo. En la cantina, la complicidad entre Tasio y Salva se mantiene, discreta pero constante. Los pequeños gestos, las miradas cómplices, construyen una conexión que ninguno de los dos se atreve a definir todavía. Es un vínculo incipiente, frágil, pero real, que introduce una nueva dinámica en un espacio acostumbrado a rutinas inalterables. Damián y Digna continúan avanzando en su proyecto común, encontrando en ese camino una fuente de estabilidad inesperada. Para Damián, ese plan representa no solo una inversión económica, sino una forma de reafirmarse, de demostrar que aún es capaz de construir algo positivo en medio del caos familiar. Digna lo acompaña con firmeza, consciente de que ese apoyo también fortalece su propia posición. Marta observa el conjunto de tensiones que atraviesan a su familia con una mezcla de preocupación y lucidez. Entiende que cada decisión tomada en esos días tendrá consecuencias a largo plazo. Su disculpa a Damián ha sido sincera, pero sabe que el verdadero reto será mantener esa coherencia cuando los conflictos vuelvan a intensificarse. Al caer la noche, Begoña se queda a solas con sus pensamientos mientras Juan duerme tranquilo. La calma del niño contrasta con la tormenta interior que ella comienza a ordenar. Ya no se trata solo de superar una crisis puntual, sino de decidir qué tipo de vida quiere construir para su hijo y para sí misma. En paralelo, Andrés y María se preparan, cada uno a su manera, para un enfrentamiento final que parece inevitable. La nulidad matrimonial se perfila como el eje de un ultimátum que puede cambiarlo todo, arrastrando consigo secretos, culpas y verdades largamente ocultas. Nada se ha resuelto aún, pero las decisiones ya están en marcha. El equilibrio es frágil, y cualquier movimiento en falso podría hacerlo saltar por los aires. El amanecer encuentra a los personajes en un punto de desgaste emocional que ya no admite escapatorias. En la casa de la reina, Begoña se mueve con una serenidad nueva, casi desconcertante para quienes la rodean. La noche ha sido larga, pero el descanso de Juan le ha permitido pensar con una claridad que llevaba tiempo postergando. No hay euforia en su calma, solo una firmeza silenciosa que empieza a definir sus próximos pasos. Gabriel percibe ese cambio con una inquietud creciente. La distancia de Begoña no es fruto del enfado momentáneo, sino de una decisión que se está gestando sin necesidad de palabras. Él intenta acercarse, encontrar un gesto que le permita recuperar algo de terreno, pero se topa con una barrera invisible. Por primera vez, comprende que su insistencia puede resultar contraproducente, que cada explicación no pedida solo agrava la herida. Esa frustración se transforma en una necesidad urgente de controlar el relato. Gabriel vuelve a pensar en María, en cómo su relación con ella ha desencadenado una cadena de consecuencias que ahora parecen imposibles de detener. En su mente, el reproche vuelve a ocupar un lugar central. Necesita encontrar un culpable externo para no enfrentarse del todo a su propia responsabilidad. María, mientras tanto, atraviesa una mañana marcada por la ansiedad. El ultimátum de Andrés no ha perdido fuerza con el paso de las horas, al contrario, se ha asentado como una amenaza concreta, ineludible. La posibilidad de verse denunciada, de perder su posición y su libertad, la obliga a replantearse cada movimiento con una cautela que nunca había tenido. Por primera vez, siente que no controla la situación. En su interior, se libra una batalla entre el orgullo y el miedo. María siempre ha utilizado la manipulación como escudo, pero ahora ese recurso se revela insuficiente. La nulidad matrimonial aparece como una humillación pública, una confesión implícita de fracaso que la deja expuesta ante todos. Aún así, la alternativa resulta mucho más aterradora. La cárcel deja de ser una idea abstracta para convertirse en una amenaza real que condiciona cada pensamiento. Andrés,
consciente del impacto de su decisión, mantiene una actitud firme pero contenida. No hay rastro de satisfacción en su postura, solo una determinación fría, nacida de la convicción de que ha llegado el momento de poner fin a una situación insostenible. Sabe que su ultimátum puede desencadenar reacciones violentas, pero está dispuesto a asumir ese riesgo si con ello protege a Begoña y restablece un mínimo de justicia. El encuentro entre Andrés y María se vuelve inevitable, cargado de una tensión que ninguno de los dos intenta disimular. Las fotos del detective, silenciosas pero contundentes, siguen siendo el eje de una amenaza que no necesita elevar la voz para imponerse. Andrés no retrocede, y María entiende que cualquier intento de manipulación solo empeoraría su situación. La balanza se inclina, lentamente, hacia una rendición que ella aún no se atreve a verbalizar. En paralelo, la vida continúa en otros escenarios, aunque marcada por una inquietud similar. En la tienda, Valentina empieza a confiar tímidamente en el entorno que la rodea. La invitación al teatro se convierte en un pequeño gesto de normalidad que le permite bajar la guardia por momentos. Sin embargo, la sombra de su pasado sigue presente, latente, como una amenaza que puede reaparecer en cualquier instante. Chloe observa esa evolución con sentimientos encontrados. Su silencio, que al principio creyó protector, comienza a pesarle cada vez más. La llamada que ocultó se convierte en una carga moral que amenaza con desbordarla. Sabe que tarde o temprano deberá enfrentarse a las consecuencias de su decisión, y ese pensamiento la acompaña en cada interacción con Valentina. Miguel, por su parte, ya no puede ignorar la presencia de Marisol. El reencuentro pendiente se transforma en una obsesión que le roba la concentración y altera su comportamiento. La inquietud que su llegada ha generado en los Salazar no hace más que intensificar su conflicto interno. Miguel comprende que evitar la situación solo prolongará el inevitable choque con su pasado. En la cantina, Tasio y Salva continúan desarrollando una cercanía que se manifiesta en gestos cotidianos, casi imperceptibles para los demás. Esa complicidad, aún sin nombre, se convierte en un refugio silencioso frente a las tensiones que sacuden al resto de personajes. Es un vínculo frágil, pero auténtico, que aporta un contraste necesario en medio del caos emocional. Damián y Digna siguen avanzando con su proyecto, ajenos en apariencia a los conflictos más intensos, pero no indiferentes a ellos. Para Damián, ese nuevo negocio representa una tabla de salvación, una forma de reafirmar su valía en un momento en que la familia parece resquebrajarse. Digna lo acompaña con una mezcla de apoyo incondicional y prudencia, consciente de que el éxito dependerá tanto de las decisiones empresariales como de la estabilidad emocional de ambos. Marta observa con atención cada uno de estos movimientos, entendiendo que el equilibrio familiar pende de un hilo. La disculpa que ofreció a su padre ha abierto un espacio de entendimiento, pero sabe que los próximos acontecimientos pondrán a prueba esa frágil reconciliación. Todo parece avanzar hacia un punto de no retorno, donde las decisiones tomadas ya no podrán deshacerse. Al caer la tarde, la sensación compartida es clara. El tiempo de las dudas se ha agotado. Begoña, fortalecida por la maternidad y el miedo reciente, se prepara para definir su futuro con una claridad que sorprende incluso a ella misma. Andrés se mantiene firme en su ultimátum. María, acorralada, entiende que su margen de maniobra se reduce a cada minuto. La calma que envuelve la jornada no es más que un preludio. El enfrentamiento final está cada vez más cerca, y sus consecuencias prometen cambiarlo todo. El día avanza hacia su tramo final con una sensación de cierre inminente, como si cada personaje fuera consciente de que ya no queda espacio para aplazar decisiones. En la casa de la reina, Begoña se mueve con una determinación silenciosa que nadie se atreve a cuestionar. Juan duerme con mayor tranquilidad, y esa mejoría consolida en ella una certeza profunda. Ha atravesado uno de los miedos más intensos de su vida y ha salido fortalecida. Ya no es la mujer que esperaba explicaciones, ahora es una madre que exige estabilidad y verdad. Cuando Gabriel intenta acercarse una vez más, lo hace con cautela, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar puede provocar una ruptura definitiva. Sin embargo, Begoña no necesita levantar la voz ni reprochar nada. Su distancia habla por ella. En su mirada se refleja una lucidez nueva, una comprensión clara de los límites que no está dispuesta a volver a cruzar. Gabriel percibe esa firmeza como una derrota silenciosa, más contundente que cualquier discusión abierta. Esa constatación lo deja descolocado. Por primera vez, Gabriel se enfrenta a la posibilidad real de perderlo todo.
su matrimonio, su posición familiar, la imagen que ha construido de sí mismo. La negación empieza a resquebrajarse, dejando paso a una inquietud profunda. Comprende que ya no basta con justificarse ni con minimizar sus actos, las consecuencias han llegado y no pueden ignorarse. En paralelo, Andrés y María se aproximan al punto culminante de su enfrentamiento. La tensión entre ambos es densa, casi irrespirable. Andrés mantiene una postura firme, sin concesiones, dejando claro que el tiempo de las advertencias ha terminado. Las fotografías siguen siendo el recordatorio tangible de una verdad que María ya no puede negar ni manipular a su favor. María, acorralada, siente cómo se desmorona el control que siempre creyó absoluto. La nulidad matrimonial, que durante tanto tiempo rechazó, se impone como la única vía para evitar un desenlace aún más devastador. El orgullo se convierte en un lujo que ya no puede permitirse. Aunque no pronuncia todavía una aceptación explícita, su actitud delata una rendición inminente, una derrota que marcará un antes y un después en su vida. Mientras tanto, en la tienda, Valentina comienza a integrarse con mayor naturalidad, aunque la inquietud no desaparece del todo. Claudia y Carmen celebran esos pequeños avances, convencidas de que la constancia y el apoyo pueden marcar la diferencia. Sin embargo, la sombra del pasado sigue latente, y Chloe lo sabe mejor que nadie. Su silencio pesa más que nunca, y la certeza de que deberá afrontar las consecuencias de su decisión empieza a imponerse con fuerza. Miguel, por su parte, asume que ya no puede seguir evitando a Marisol. La tensión que su presencia ha generado alcanza un punto crítico, y el reencuentro se vuelve inevitable. Aunque todavía no se produce, la expectativa de ese momento lo acompaña como una amenaza constante, anticipando un conflicto que removerá viejas heridas y alterará el equilibrio de los Salazar. En la cantina, la cercanía entre Tasio y Salva se consolida en una complicidad serena, casi reconfortante. En medio de tantos enfrentamientos y decisiones difíciles, ese vínculo discreto ofrece un contraste necesario, recordando que también existen espacios de apoyo mutuo y entendimiento sincero. Damián y Digna continúan avanzando con su proyecto, reforzando una alianza que se ha vuelto más sólida con el paso de los días. Para ambos, ese nuevo negocio representa una oportunidad de reconstrucción, no solo económica, sino emocional. Marta observa ese proceso con atención, entendiendo que la estabilidad familiar depende en gran medida de la coherencia y el compromiso que cada uno esté dispuesto a asumir. Al caer la noche, el ambiente se impregna de una calma tensa, cargada de expectativas. Begoña, junto a la cuna de Juan, siente que ha llegado el momento de redefinir su vida. Andrés se mantiene firme, consciente de que su ultimátum ha puesto en marcha una cadena de acontecimientos irreversibles. María, enfrentada a su propia fragilidad, entiende que el juego ha terminado. Nada se resuelve de forma inmediata, pero todo queda encaminado. Las decisiones están tomadas, aunque aún no se hayan pronunciado en voz alta. El capítulo se cierra con la certeza de que, a partir de ahora, cada paso tendrá consecuencias profundas, y que el precio de las mentiras acumuladas empezará, por fin, a cobrarse. El equilibrio ha cambiado, y en Sueños de Libertad, nada volverá a ser igual.